Pues para no perder tiempo, que Fran me hace señales de pánico temporal, seguimos directamente mientras cablean a Cristian. En esa primera mesa, titulada La capacidad de producir gobernanza, la capacidad del arte de producir gobernanza, queremos hablar sobre la capacidad del arte de iniciar procesos de co-creación, de participación, de autogobernanza. Y lo dejo con una mini introducción para luego tener un poco más espacio para el debate y para dar más tiempo también a Susana y a Cristian para que nos cuenten con más profundidad esos ejemplos concretos que han traído, en el que están trabajando ahora mismo justo en esas cuestiones y en esas temáticas. Si os parece, ¿empiezas tú, Susana? Vale, ¿Sí? estupendo. Te introduzco muy brevemente para que sepáis quién tenemos aquí delante. Susana Leret es artista, investigadora y se interesa en sus trabajos por la idea del territorio y la transformación de los mismos. A menudo aborda proyectos de larga duración, como el que nos va a contar ahora, que integran materiales, organismos y sistemas vivos. Y el proyecto en el que trabaja actualmente se centra en la cultura del lúpulo, el antaño oro verde de la provincia de León, o todavía, en cierto sentido, oro verde de la provincia de León. Podría ser. Y la cultura agroalimentaria y social que acompaña esa producción. Muy bien. Pues muchas gracias, Soren. Nada, es un placer estar aquí. Gracias a Concomitentes, a Fran, a todo el mundo por la invitación, porque bueno, pues teníamos muchas ganas, ¿no?, de poder compartir estas ideas. Yo os voy a hablar muy brevemente de este proyecto para situar un poco lo que estamos haciendo en contexto y luego poder ampliar durante la conversación. Entonces, bueno, es una alegría ver que la presentación funciona porque la acabo de despachar. Entonces, bueno, pues por lo menos siempre está bien tener unas imágenes de respaldo. El proyecto Ecologías del Lúpulo es un proyecto que arrancó hace ya unos años, pero que desde el año pasado pudimos contar con el apoyo también de la Fundación Caraso a través de su programa de Componer Saberes, Arte Ciudadano. Y gracias a eso pues, hemos podido ampliar sobre el trabajo que ya estábamos desarrollando y el equipo de trabajo, ¿no?, también. Entonces, bueno, pues es un proyecto que también tiene la cofinanciación de la Diputación de León y del Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera, que es donde está la sede actual del proyecto. Como contaba Soren, es un proyecto que está centrado en lo que es la imagen del lúpulo, de la planta que se cultiva mayoritariamente en León, y bueno, pues buscamos investigar a través de una especie de plataforma de investigación todo lo relacionado con en la memoria de sus registros, registrar la memoria de su cultivo y también cosas como los residuos que produce el cultivo, ¿no? Entonces, bueno, pues os he traído un pequeño vídeo que iré para que lo vayáis viendo de fondo mientras os cuento, y porque no sé si estáis familiarizados con la planta. Para quien no lo sepa, León es el territorio que produce el 95% de todo el lúpulo a nivel nacional. O sea, es un cultivo que tiene muchísima presencia, no ahora, sino también desde los años 50, y mayoritariamente eso se concentra en la ribera del Órbigo, que es donde está, bueno, generalmente, bueno, en su mayoría operando el proyecto, aunque trabajamos en las distintas riberas leonesas. En este vídeo podéis ver una serie de secuencias donde pues, vemos lo características que son las plantaciones del lúpulo, que tienen una verticalidad bastante espectacular porque es una planta capaz de crecer hasta los 10 metros de altura. No sé si tendrán alguna muestra aquí en el herbario, pero bueno, la planta en sí es bastante espectacular. Y de todo ese material vegetal que podéis ver, pues solo se aprovecha la flor femenina, que son esos conos que veréis ahora aparecer en pantalla, ya que contienen una sustancia llamada lupulina, que es como el material, el ingrediente estrella dentro de la elaboración de la cerveza. Esa lupulina es una mezcla de aceites esenciales, de resinas, con un color amarillento y un sabor muy amargo,
que por sus propiedades antibacterianas y bueno, antisépticas hace pues, que se pueda conservar bien la cerveza y le da ese característico amargor. Entonces, bueno, esa es una de las cualidades también de la planta, que es una planta súper amarga. Entonces, bueno, aquí veis una imagen de esos conos. Es un proceso, bueno, la cosecha es un periodo muy intenso porque de todo ese material vegetal que hablábamos hace un minuto, se cosecha una vez al año, entre finales de agosto y finales de septiembre, y es un mes de muchísima intensidad donde los productores casi no duermen porque tienen que intentar secar la flor para que esa lupulina se conserve. Bueno, todo eso mezclado con el poder narcoléptico que tiene el aroma de la planta. Entonces es una planta que también pues, nos invita a soñar, ¿vale? Digamos. Entonces, bueno, pues ahí veis los conos de lúpulo, cómo se van procesando, se van secando y se van empacando, ¿no? Como os contaba antes, es un cultivo orientado hacia el mundo de la cerveza. Eso quiere decir que, como solo se aprovecha la flor, y en concreto la lupulina, todo lo demás se desecha. O sea, de esos 10 metros de altura, todos los tallos, las hojas, todo ese material vegetal se trocea junto con las cuerdas o trepas, como se llama popularmente las cuerdas de plástico que se usan para guiar el crecimiento de la planta. Todo eso se trocea, se entierra o se quema directamente. Entonces es un cultivo muy poco ecológico, bueno, no solo por esos materiales, ¿no?, que genera, pero digamos que eso forma parte de la realidad actual del cultivo. Y nuestro proyecto se sitúa precisamente ahí, en esa idea de residuo que se produce pues, a través de sistemas productivos que aíslan ese tipo de materiales, como la lupulina, generando toda esa cantidad de residuo y de vacío a su alrededor, ¿no? De alguna manera pues nos interesa pensar que el lúpulo es mucho más que cerveza y a partir de ahí intentar acercarnos a toda esa serie de relaciones complejas que forman parte de la historia y los espacios de vida de la planta, pues desde cuerpos, materias, relaciones, procesos que forman parte de sus ciclos de crecimiento. Entonces, bueno, pues en el proyecto... Sí, como os comentaba, realmente opera a modo de una plataforma multidisciplinar de investigación porque, pues, como hablábamos un poco al principio, a preguntas tan complejas pues, se necesitan respuestas muy híbridas. No se puede intentar trabajar en este tipo de espacios solo desde una disciplina. Entonces, bueno, pues nuestro equipo está formado por etnobotánicos de la Universidad de León, como Estrella Alfaro Sáez, con la que estamos desarrollando un banco de memoria, bioquímicas vinculadas al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, como Ana Isabel Paniagua o Rebeca Díez Antolínez, con las que estamos elaborando toda una serie de extractos pues, desde aceites esenciales, resinas, una serie de materiales que nos permitan también trabajar la planta de otra manera, relacionarnos con ese material vegetal desde otras perspectivas para de alguna manera poner en relación lo real con lo simbólico y con lo imaginario, abrir otro tipo de posibilidades, ¿no?, de las que también hablábamos antes. Entonces, bueno, pues pensando también en qué colores contiene la planta. Hemos realizado pruebas a la hora de extraer colores de los tallos, de las hojas, de ese material que en teoría pues, no vale nada, ¿no? Y para eso estamos trabajando también con artesanos como Carlos Fontales, que es un maestro cestero con el que estamos empezando a colaborar, Ana Andrés Cristóbal, que es una artista educadora que trabaja mucho sobre el tema del color. O sea, cosas que nos permitan pensar con las manos y en ese proceso de hacer para intentar generar otro tipo de espacios, ¿no? Entonces, bueno, junto con esto pues hay toda una labor que tiene que ver con el registro de esas memorias del cultivo que os comentaba, porque como decía Soren, es una planta que ha jugado un papel crítico en la articulación del territorio y sobre todo en el espacio rural en el que trabajamos, ¿no? Bueno, hay muchos espacios rurales, como sabemos, y el proyecto además se extiende a través de distintas riberas, entonces no es siempre fácil identificar el tipo de tensiones que operan en cada espacio, pero bueno, intentamos de alguna manera registrar pues, esos relatos, esa memoria que forma parte del cultivo, esos conocimientos de los que hablaba también Brigitte, que para nosotros es importante a la hora de pensar en
cómo intentar entender esas transformaciones que se han producido. En la imagen de la derecha podéis ver la cantidad de castaño, de madera de castaño que se importaba desde Asturias para construir las plantaciones en los años 50. Eso fue una imagen que sacamos de la conversación que veis en la esquina superior de la izquierda con Santiago Yello y Flora Alonso, que fueron de los primeros en introducir el cultivo en León, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos también sobre esa idea de la entrevista, del diálogo, de intentar trabajar lo sostenible a partir de un intercambio de relatos y de experiencias de la gente, ¿no? La imagen inferior, lo voy a contar muy rápidamente porque no tenemos tiempo, es un filandón que pudimos hacer hace poco en León, y para quien no lo sepa, pues el filandón es un formato de reunión típicamente leonés que originalmente hacían las mujeres cuando se reunían a coser, y en este caso pues conseguimos, gracias al apoyo de la Fundación Cerezales, reunir a lupuleros y lupuleras de distintas riberas que hacía tiempo que no se veían, y también intentar fomentar ese tipo de espacios de encuentro y de diálogo. Y con esto no me extiendo mucho más, solo una última cosa, que bueno, en ese ejercicio de devolver lo simbólico, para no escucharme solo a mí, me gustaría que escucháis un poco un fragmento de la raíz del proyecto a través de las voces de lupuleras del pueblo de Gavilanes de Órbigo, que no sé si me estarán viendo porque les mandé el enlace, pero ya me han llamado como 4 veces, y que bueno, pues que al final forman parte de toda esa gente, esas mujeres, sobre todo, y muchos niños y niñas que desarrollaron esa labor, esa pela de esa riqueza, ¿no?, de la lupulina en las distintas riberas leonesas. Y os voy a poner un pequeño audio que dura, este sí que tiene audio, que dura un par de minutos, y con esto ya cierro la presentación del proyecto. No sé si... ¿Sí? A ver. No, uno para atrás. A ver. O a lo mejor no funciona. ¿Está metido en el...? Está metido dentro de la... Ah, vale. Pues no sé. Sí. Bueno, si no... Leni, Lina, Nina, Maruja y Jovita, si me estáis viendo. Sí, estaría ahí. Ahí está. Sí. Sí, porfa. A ver, ¿cómo suena? Leni, Nina, Jovita y Maruja realizando una labor de pela del lúpulo, como se llamaba y se sigue llamando cuando se separa la flor del resto de la planta, que era una labor manual en la que pues entraban en contacto con esas propiedades narcolépticas de la flor, aparte, bueno, de otras sustancias. Las manos se teñían de amarillo, etcétera. ¿Quieres, niña, que te vaya a ver? Si vengo del campo a la noche, cuando llego y ceno y arreglo el ganado, cuando voy a verte ya te has acostado. Cuando se pelaba, pues ya también te has acostado, se cantaba, no se hablaban, se compartían quieres historias. saberme, no sabes las penas que paso por ti. Qué bien huele. Cuando teníamos el lúpulo en el portal seco, yo, la puerta cerrada, entrabas en casa, daba un olor, que yo es que me gustaba ese olor. Ahí. No, y el día que están pelando ahí, cuando lo secan, nos llega por casa. Todo olor. Llega por el campo. Sí, sí. Yo cuando empezabais vosotros a pelar, daba sueño también. Cuando empezabais vosotros a pelar, dije, ya Piñilina están pelando, porque ya olíamos en casa. Sí. A él, yo Sí, yo, es que me gusta. Pues yo era donde mejor tenía comía. pelado. Y he oído decir a Rosario que ella la temporada de lúpulo es cuando mejor está.
No os digo yo, es que yo he tenido asma, que ahora ya estoy bastante bien, pero claro, al principio, muchos años, hasta que te pones en cura y hasta que te van dando cosas y hasta que te vienen bien, estuve muy mal. Pues yo la pela, estupendo, a mí me venía bien. Y estaban en los secaderos sacando lúpulo seco, que cuando seca queda igual que así, ¿eh? No crees que esté seco, que era el mismo color que desapto. Pues yo estaba allí sacándolo y el polvín ese, y el calor, que cuántos grados había, que no pagamos. Pero mira, Bueno, menos. ¿de qué clase era de antes? Este es el 3. Este es el Bueno, 3. ese es vuestro. En redes y nada, un poco quería que lo escucharais por eso que hablábamos también de activar la parte sensorial, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Eso es. Muchas gracias, Susana. Como antes de preguntar a Cristian por su presentación, ¿el lúpulo huele bien? A mí me gusta. Mira que acabamos de terminar la cosecha y claro, estamos haciendo una labor muy grande de recoger muestras de variedades cultivadas, pero también lo que llamamos variedades, plantas escapadas, que pensamos que se han escapado de alguna antigua plantación. Ajá. No sabemos al 100% si son silvestres. Y claro, pues de esto que se te olvida alguna muestra en el coche, fermenta y entonces tienes una mezcla de lúpulo, fermento, bueno, ese olorcillo como dulce. Pero es un olor muy potente que hay gente que no le gusta. Yo creo que es como todos los olores, el tipo de relación que establezcas con él. Y a mí sí que me parece que es un olor agradable y en mi caso a mí me relaja. Pero bueno, esto es muy particular, muy personal. Es curioso como huele un sabor amargo, ¿no? Como sí. Pues nada, muchas gracias. Pasamos directamente con Cristian Alonso, es el nuevo director del Centro Cultural La Panera, Centro de Arte La Panera, en Lleida. Hace 3 meses, ¿no? ¿O 4? Bueno, técnicamente empecé el 1 de septiembre, es decir, hace un mes y poco. Pues sí. Flamante, sí, director, fresh. Investigador cultural, curador, escritor, docente también, y curador de una exposición que se llama Imaginarios Multiespecie, que tuvo lugar en primavera de 2022 en La Capella. Y tu presentación ahondará un poquito en esa exposición para luego centrarse sobre todo en el grupo de trabajo del Delta de Llobregat. Sí, justo. Con lo que lleváis trabajando desde 2016, creo, ¿no? Investigando sobre ese ecosistema tan en peligro y la relación entre humanos, no humanos, especies, naturaleza. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí hoy y de poder compartir el trabajo que venimos haciendo. Bueno, enhorabuena por el programa tan fantástico que habéis ahí construido. Bueno, gracias por haberme invitado y bueno, de hecho, hoy vengo en calidad en realidad de investigador cultural y como un poco como coordinador del grupo de trabajo de las ecologías híbridas del Delta de Llobregat. Mi nombramiento como director del Centro de Arte La Panera de Lleida fue, ya te digo, o sea, se anunció pocos días después de que me invitarais desde aquí bueno, al final todo está relacionado porque en realidad mi proyecto para La Panera es tratar de ver cómo podemos implementar estos marcos de trabajo de la ecologías complejas, entornos o sostenibilidad medioambiental y social a la práctica institucional, ¿no? Y esto tiene una serie de implicaciones, se hace con una serie de acciones concretas y bueno, es un proyecto a largo plazo. De momento son 4 años, pero mi idea también es que sea un proyecto sostenido en el tiempo. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad también de llevar, bueno, de estos proyectos que hemos venido haciendo, por lo menos a título personal, en el ámbito de la curaduría y los proyectos de investigación artística aplicada, pues a una programación de un centro de arte, pues que en el contexto de Cataluña y España, pues ya es un centro que se ha consolidado, vamos a decir. Entonces, estoy muy ilusionado de poder empezar este camino, que es mucho trabajo, pero que bueno, que los marcos de trabajo con los que vamos a implementar resonan con muchas de las prácticas de concomitantes de la Fundación Caraso y de las facilitadoras o productoras culturales que se congregan en esta jornada. ¿Me podéis dar el mando, por favor? Gracias.
¿Cómo funciona esto? A izquierda, derecha, ¿no? Sí. Vale. Pues, no sé si... Vale, perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Pues nada, presento ya, procedo a mi presentación, ¿no? Que en realidad la centro en el grupo de trabajo de las ecologías híbridas del Delta del Llobregat. El título de mi presentación es Curar con los cuerpos que habitan el lugar, imaginarios multiespecies y el Delta del río Llobregat. De entrada ya aviso, curar me refiero a comisariar, pero utilizo esta palabra porque tiene otras connotaciones, podríamos decir, ¿no? El grupo de trabajo de las ecologías híbridas del Delta del Llobregat es un laboratorio de investigación transdisciplinar fundado en el 2016 que promueve proyectos de creación, mediación, experimentación artística, podríamos definirlo así. El grupo está formado por un servidor y Vicky Benítez, Eduardo Ruiz, Chiara Sgaramella, Ferran Lega y muchas colaboradoras, instituciones, entidades pues que venimos colaborando en diferentes proyectos. De momento no tenemos, nosotros vamos por proyectos, es decir, no tenemos ningún apoyo de momento institucional, a pesar de que ya hace muchos años que venimos haciendo cosas. El grupo sitúa sus proyectos en el delta del río Llobregat, que es muchas veces cuando escuchamos la palabra delta, por lo menos en Cataluña, siempre piensas delta del Ebre, ¿no? Directo, porque el delta del Ebre es el mayor ecosistema deltaico aluvial, ¿no? de la península, de hecho, pero cerca de Barcelona, a 15 kilómetros solo del centro de Barcelona, nos encontramos con el delta del río Llobregat, que es un ecosistema deltaico sobre el cual se construyó el aeropuerto del Prat. ¿Vale? Es un ecosistema de humedales, fundamentalmente, y de lagunas inundables, bueno, pues que proporciona hábitat a diferentes especies de aves amenazadas, muchas de las cuales están protegidas por diferentes figuras legales. También, al mismo tiempo, supone un enclave estratégico para rutas migratorias que unen África, que viajan entre África y Europa. Al mismo tiempo, constituye la zona agrícola periurbana más importante de la área metropolitana de Barcelona. Y esta riqueza pues se explica porque a principios del siglo XX se descubrió una gran masa de agua, que es el acuífero profundo, que empezó a irrigar los campos y que eso transformó la economía y se especializó en el sector primario, porque antes no existía. Antes era un poco la idea esta del lodazal, ¿no? Los imaginarios de la sociedad de allí, siempre cuando piensan en un delta o en unas humedales, siempre es mosquitos, mal olor, ¿no? Fermentos, ¿no? Y de hecho, si os fijáis, muchos de los aeropuertos que están construidos en Europa a nivel internacional están construidos en entornos, en humedales. Y hay esa relación de la putrefacción, ¿no? Esto no sirve para nada cuando hoy en día no sabemos de que los humedales son ecosistemas muy frágiles y muy ricos que retienen el oxígeno, en fin. Pero ahora somos conscientes. Bueno, pues a pesar de esta riqueza, en los últimos años pues, es un ecosistema muy degradado, por ejemplo, por las infraestructuras como el aeropuerto. ¿Esto tiene puntero? No. El aeropuerto, ya lo podéis ver aquí, el puerto logístico, también, que han fragmentado los espacios y restringen la movilidad, ¿no? En este entorno. Está muy trinchado, de hecho, mucha gente no sabe que una de las mejores playas de Barcelona están aquí, pero es como realmente no se puede llegar de todas las infraestructuras, de todo el escalestri que hay ahí, ¿no? También está muy degradado por los vertidos, residuos industriales urbanos que se han hecho alrededor de toda la conca, no solo aquí en la desembocadura. Por otro lado, hay un problema muy grave de salinización, ¿no? Del acuífero, porque el agua marina está penetrando por la falta de tracción, por la captación de aguas que hay alrededor de toda la cuenca, pero también porque en el 2005 se desvió la desembocadura del río 2,5 kilómetros al sur, y esto hizo que romper una serie de barreras de arcilla y esto está transformando y salinizando un bien tan preciado como un acuífero, ¿no? A pesar de que en el 2021, como seguramente sepáis, se desestima la ampliación, la construcción de la tercera pista en el aeropuerto del Prat, pues los gobiernos español y catalán y las élites económicas siguen negociando la ampliación del aeropuerto, ahora enmascarado con el concepto de la ciutat aeroportuaria, que comporta la urbanización de casi 200 hectáreas, un parque logístico, hoteles, restaurantes, aparcamientos, centros comerciales, centros de negocio y la construcción de una terminal satélite conectada por un túnel que pondrá en peligro la vida de los acuíferos, porque es como una macro, o sea, no es por fuera, sino por abajo, ¿no? En el subsuelo. En fin, y lo que sí que es verdad que el intento de ampliación, ¿no? Han habido sucesivas, pues ha despertado la oposición de toda una ciudadanía
y que dice basta, y que esto no es deseable porque conlleva un incremento pues, de los gases de calentamiento global, promueve una economía insostenible basada en el monocultivo turístico, que en Barcelona lo sufrimos mucho, y altera aún más un ecosistema súper frágil que ha sido muy atacado y muy alterado en los últimos años por la falta de medidas compensatorias que nunca han acabado llegando también, ¿no? Entonces, en este contexto, el colectivo Ecologistas del Delta del Llobregat defiende que para alcanzar la sostenibilidad multiespecies es necesario ir más allá de los puntos ciegos tanto del pensamiento conservacionista como de la lógica de los discursos de las medidas compensatorias, y apostamos por reconsiderar la vida urbana, es un delta urbano, desde un enfoque menos antropocéntrico y humanista que esté basado en el igualitarismo entre especies, ¿no? Entonces, yo os voy a explicar lo que hacemos describiendo el proyecto Observatorio Natural Cultural del Delta del Llobregat, que presentamos en la exposición que comisaría, que se titula Imaginarios Multiespecies, que se presentó en la Capella a principios de este año, bueno, en primavera. Pero primero os hablaré muy brevemente sobre Imaginarios Multiespecies, sobre el proyecto curatorial. A mí me llama a gustar el proyecto de investigación curatorial. Era una exposición colectiva que intenta dar respuesta a la sostenibilidad medioambiental y social, invitándonos a imaginar comunidades donde los humanos no viven separados, dislocados del entorno, sino que permanecen inscritos en densas redes de interacción material con otros seres, ¿no? Unas comunidades basadas en el bienestar común, donde los humanos no ocupan una posición jerárquica, hegemónica, violenta en relación a otras especies, ¿no? En Imaginarios Multiespecies hay una lista de artistas bastante nutrida y también de colectivos. Los artistas lo que hacen es ejercicios de inmersión y se sumergen en los mundos de los microorganismos, de las plantas, de los animales, de los hongos y de lo que a mí me gusta llamar tecnocuerpos, y ponen en manifiesto de que en todo momento mantenemos una relación constitutiva y una implicación consecuencial con un mundo más amplio, ¿no? Una relación que es contingente, ¿no? Porque nosotros tenemos una relación, en todo momento mantenemos relaciones vitales y letales con otras formas de vida, ¿no? Entonces, ya para acabar la introducción de la exposición, y voy acelerando, la presentación, me vas controlando, ¿eh? La exposición presentó 8 proyectos de nueva producción, la mayoría de ellos situados en el Delta del Llobregat, y también presentó 4 proyectos ya existentes. Todos ellos surgen de líneas de investigación de largo recorrido, ¿no? El proyecto en su conjunto, la exposición, está enraizada con el territorio del Delta del Llobregat, con el que proponemos imaginar formas de vida materialmente interdependientes y éticamente responsables. Aparte del proyecto del observatorio que habéis visto aquí, pues hubieron 3 otros proyectos en concreto de nueva producción que se vincularon con el Delta, ¿no? Entonces, os hago un tour muy rápido. Esto es la fachada de la capella, que es una iglesia gótica desacralizada, que, en fin, que era el hospital, era la capilla del hospital más importante de época medieval en toda Cataluña. Entonces, en la exposición esta es la entrada, como podéis ver, es un espacio muy complejo donde tiene mucha persona. Es todo lo opuesto a la idea del cubo blanco. Y resolver el espacio es todo un tema, ¿no? Pues los visitantes, usuarios podían conocer proyectos como el de Llapispang, que nos habla de la necesidad de convivir con la basura electrónica con la que generamos, que es un grave problema porque contamina los acuíferos, desechar, ¿no? Y también al mismo tiempo pues, desencadena conflictos a escala global, ¿no? Obtener el monopolio de los minerales para las baterías, todo esto. También, aquí podéis ver otras imágenes, los microchips. También los jardines de plantas alóctonas, no nativas, del artista y jardinera Vicky Benítez, que evidencia que las leyes medioambientales perpetúan una imagen de la naturaleza donde los humanos no están, y al mismo tiempo nos hacen ver los jardines de Vicky Benítez de plantas exóticas invasoras, como le gusta llamarlo a ella, haciendo referencia al catálogo de especies invasoras, exóticas invasoras, que es muy colonialista, imperialista, incluso colonialista. En fin, estos jardines de Vicky Benítez nos hacen ver que humanos y no humanos se aproximan cuando son objeto de explotación, ¿no? Por el sistema capitalista. Los pasaportes intervenidos, bueno, aquí podéis ver, perdonad, estas son imágenes de la aliada que hicimos aquí, 30 toneladas de tierra, con plantas listadas en este catálogo de especies exóticas invasoras. Como podéis ver aquí, cortaderias, ailanthus, tradescantias, tradescantias,
A ver, esto fue creciendo a lo largo de la exposición, que duró 3 meses, íbamos regando los montículos de saulo, todas las especies que ya vivían en la capella, que de repente empezaron a crear sus curadurías paralelas también, ¿no? Y que el servicio de limpieza quería apartar, porque es lo que hacen siempre en un cubo blanco, ¿no? Y nosotros, no, por favor, ellos vienen aquí e interactúan de manera... Os podéis ver cómo la instalación es un espacio muy oscuro, entonces instalamos una iluminación de cultivo técnico, las cañas Arundodonax, los ágaves, ¿no? Agave americana, la uña de gato, las opuntias, cilindropuntias, otros seres que aparecían, ¿no? Esto es otro proyecto del artista que se llama Eduardo Ruiz, que también presentó un proyecto en fin, era una nueva producción. Los pasaportes intervenidos de Eduardo Ruiz evidencian que los humanos aspiramos a regular la movilidad de los humanos y de los no humanos por medio de las políticas de control migratorio y la construcción de infraestructuras. Y al mismo tiempo sus esculturas nos hablan de la extinción antropogénica de especies protegidas en el delta, ¿no? Que han desaparecido, como la terrerola común, que es una especie que nidifica en las dunas, es un ecosistema dunar en el delta, y ahora los jabalíes están bajando de Collserola a través del Garraf, utilizando el río Llobregat como un corredor biológico y comiéndose, entre otras especies, ¿no? Y esto es un resultado también de las dinámicas que en todo momento conectan con los humanos, ¿no? Es un efecto colateral. El cortejo transespecie entre una avispa y una orquídea del artista Nim Butch, que cuestiona el modelo de reproducción entre seres de la misma especie, ¿no? Que hablamos antes y que resuena mucho con la presentación de Brigitte. Otros proyectos que nos hablan de simbiosis, como por ejemplo el de Olga Olivera Taveni, el de Rubén Verdú, que habla sobre la kombucha. Era literalmente una estación de fermentación. Después también las entrevistas de Ángela Melitopoulos que definen el concepto de subjetividad maquínica de Félix Guattari como una forma de existencia al mismo tiempo ética, estética y política. Quimera Rosa nos habla de la especulación de devenir planta con Elisa acroerótica, que es el único animal que pueda hacer la fotosíntesis. Es una babosa marina que habita en el subsuelo marino en un lugar donde no llega la luz, y lo hace porque ingiere el plancton que viaja y así puede hacer la fotosíntesis, ¿no? El vídeo de Tove Greenford, que nos habla de la extinción del animal fósil, el cangrejo herradura, para mantener el bienestar humano. Y por último, antes de ir acabando, pues Mary Magic, que es una bioartista, es una artista del bioart, de performance, experimentación, que nos habla de la colonización molecular por xenoestrógenos, que son disruptores endocrinos con los que convivimos, son derivados del plástico, fertilizantes y demás. Y lo que hacen es diseñar prototipos para la extracción ambiental, síntesis y transformación en terapia hormonal. También es un proyecto de autoadministración también. Entonces, ahora aquí nos situamos. Simplemente voy a ir al rollo. 5 minutos. Vale, perfecto. Esta es la instalación que presentamos en el contexto de la exposición, que como veis era la oficina durante muchos años fue la oficina de la capella, pero esto no está abierto al público en general normalmente, y es un espacio, esto sí que es un espacio. Bueno, en fin, aquí montamos esta especie de archivo, ¿no? Un repositorio de materiales visuales, audiovisuales, textuales, que estaban compilados por los diferentes miembros del Grupo de Ecologías Híbridas del Delta Llobregat. Esto es una animación en 2 pantallas que hice en colaboración con una data scientist. Es una animación en 2 pantallas que muestra a vista aérea y satelital las transformaciones antropogénicas del territorio del delta basándose en datos obtenidos entre 1956 y 2020. Es una animación de un corte muy, muy sencillo, es un lapso de tiempo entre el 56 y el 2020. Y nos indica que en la segunda mitad del siglo XX el delta sufre un colapso sedimentario a causa de la construcción de embalses, diques en la cuenca y la desembocadura del río, y esto hace que el delta deje de crecer mar adentro y recule más de 320 metros en esta segunda mitad del siglo XX. Esto provocó una alteración radical caracterizada por la sustitución del suelo agrícola por infraestructuras, superficies construidas y demás. La segunda animación nos muestra el proyecto de desviación del río, el proyecto faraónico de desviación del río, por las exigencias de la ampliación del puerto logístico.
que se llama zona, que es como se llama la zona de actividades logísticas, que es el motivo por el cual ahora Barcelona es el puerto logístico más importante de todo el Mediterráneo, ¿no? Y al mismo tiempo es el puerto donde hay más cruceros al mismo tiempo. Eso es lo que explica este parasitismo, ¿no? Que siempre lo ha tenido Barcelona con el Delta. Sin ir más lejos, Eurovegas, el proyecto de Eurovegas, el primero que querían poner era aquí, en el Delta, ¿no? A ver. Otro proyecto, ya yo voy acabando, ¿eh? Este era un proyecto muy interesante de un artista sonoro que se llama Ferran Lega. Es una instalación compuesta por 20 botellas de vidrio que contienen muestras de agua extraídas de los principales ecosistemas acuáticos del delta del río Llobregat, aguas estancadas, aguas corrientes, acequias. Está muy trinchado y hay toda una hidráulica muy compleja en el delta de captación de aguas de todos los lados. Por otro lado, el artista ha realizado grabaciones en diversos entornos con ayuda de hidrófonos, sonificando ecosistemas acústicos, que es algo que en el aeropuerto se da mucho, ¿no? La contaminación acústica, las barreras acústicas con las cañas, cómo las aves se recogen en estas barreras acústicas, pues, y genera una obra sonora que aborda la transformación del espacio a partir del agua como elemento clave en la supervivencia de las especies. Y este es el mural colectivo, en fin, que aquí es muy complejo. Hay imágenes de ornitólogos con los que colaboramos, imágenes de movilización ciudadana para parar o evitar la ampliación del delta, mapas históricos sobre la transformación y la evolución del delta. Y por último acabo aquí con esta publicación que se titula Cultivando una sensibilidad multiespecie, que fue realizada por diferentes colaboradoras que se unieron a los talleres que nosotros hacemos regularmente en el territorio. En fin, ellos lo que intentan es, se publicó en castellano y en inglés y estaban disponibles, lo podéis consultar por ISU, está abierto. Y si queréis os podemos también enviar, imprimir si queréis. Pues ellos intentan con este manual, lo entienden como un manual, pero que no es normativo, sino que es una invitación realmente, pues, a formular preguntas, intentan responder a un planeta frágil, interconectando y en transformación. Pues nos invitan a imaginar futuros y a plantear preguntas que nos ayudan a imaginar nuevas formas de vivir en un mundo de contingencia, incertidumbre. Y el lector no encuentra, diríamos, estas normas, ¿no? O estas dogmas morales, sino historias, reflexiones y provocaciones que nos ayudan a imaginar nuevas posibilidades para vivir y pensar desde una sensibilidad multiespecie. Entonces, simplemente aquí también en el archivo incluíamos dosieres que corresponden a la línea de investigación de la que nos ocupamos cada uno, y que nos hablan, pues, el aeropuerto que se come al delta, el delta víctima de un boom infraestructural, cazorelada contra Eurovegas, en fin. España retoma los vuelos de deportación hacia Mauritania, el Prat dificulta el asilo de los extranjeros, como las opuntias y esas plantas que consideramos exóticas invasoras han convivido con nosotros, en fin, durante siglos y forman parte de los imaginarios estéticos y artísticos también. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por ese speed. Venga. Que sí, da ganas de ver el folleto, pero que lo vi online y se puede ver perfectamente. Sí, exacto. Sí, luego os lo invito a que lo consultéis, lo vamos a compartir. He hecho un trabajo muy bonito, la verdad. Pues en los 10 minutos que nos quedan, más o menos, de esta mesa, queríamos abrir el debate, digamos, ya como lleno de esos proyectos como muy particulares, muy situados hacia las temáticas que nos atañen en esa mesa, que es la capacidad del arte de producir gobernanza, ¿no? Yo creo que como lo que se ha visto muy claramente, que son dos modelos muy diferentes de trabajar con un contexto situado. Pero ambos modelos, y eso es quizás el denominador mínimo común entre ambos proyectos, es que para nosotros se entienden perfectamente como que es una manera artística de producir con o sobre un territorio. Pero para mucha gente que tiene una visión de arte más general, les cuesta mucho como entender esa cuestión. Entonces, pues como en el folleto de introducción a la conferencia también se preguntó qué papel tiene el arte contemporáneo en todo esto, ¿no? Y es una pregunta aparentemente naif, pero muy pertinente, que me pasó justo el otro día trabajando con mi comunidad en un pueblo pequeño en Cantabria, presentando artistas de este corte o presentando prácticas de este corte, que me miraron asombrados y decían, ¿pero qué? ¿Esto es arte? Entonces,
nos estamos empezando a mover entre una ingeniería social casi utilitarista, de alguna forma, ¿no? Como para generar estas cuestiones de gobernanza, de participación, y una manera de producir arte que por mucha gente ya no es reconocida como arte, ¿no? Entonces, ¿cómo contestáis a esa pregunta, digamos, en tu comunidad en León, hablando con las señoras de Lúpulo, por ejemplo? Sí. Sí, eso es lo que hablábamos también el otro día, ¿no? Sí. Que no siempre es fácil, porque en esa toma de decisiones de la que hablaba al principio Fran, claro, nosotros no trabajamos en un espacio donde la gente esté habituada a ver, pues, por ejemplo, sistemas que tienen que ver con la producción cultural, en el sentido más tradicional en cuanto a, pues, por ejemplo, el cubo blanco o las galerías y demás, ¿no? Entonces, entrar en determinados espacios y plantear una serie de preguntas al principio genera mucha desconfianza. Pues una de las cosas que hacemos es, pues como habéis visto, intentar trabajar a través de, pues de pasar tiempo del diálogo, de la escucha, ¿no? De ese intercambio de historias que tienen que ver con cosas de las que hablábamos también antes, con los sentidos, ¿no? Cosas que tienen que ver con cómo se relacionan, pues por ejemplo, este grupo de mujeres con esa planta con la que han convivido durante tantos años. Desde el trabajo que hacemos artístico, nos interesa un poco la idea de las estéticas vegetales, esa idea de pensar también a través de la propia planta. Es una planta que hablábamos que es amarga, es narcoléptica, induce sueño, ¿no? Entonces, nos parece interesante también que eso también nos va guiando dentro de ese proceso, donde podemos ir planteando otra serie de relaciones con el propio material vegetal, porque cuando antes hablábamos de la idea de placer, yo creo que también hay algo que es como muy característico de estos espacios en los que estamos trabajando, y es que la situación que se vive no es siempre una situación placentera, y nosotros, claro, desde nuestra, pues es como todo, ¿no? Te coses ahí la obsesión de lo que estás trabajando a los ojos y ves todo a través de esa lente. Pensamos en la idea de la amargura muchísimo, porque al final son situaciones muy amargas las que se están viviendo, y que pensamos que también es importante aprender a convivir con ese tipo de amargor y ese tipo de sensaciones que no siempre tienen que ver con una descarga de dopamina, sino que, pues no sé si es una ecología del fracaso, como mencionaba antes este compañero ahí del público, pero que tienen que ver con asumir que no todo es fácilmente digerible, que a lo mejor también es importante hacer ese ejercicio donde veamos que hay una situación que es incómoda y que tendremos que también entender cómo nos relacionamos con ella. Entonces, bueno, el cultivo del lúpulo no es un cultivo fácil, es un cultivo que, pues antiguamente se sulfataba muchísimo, ahora tiene muchas tensiones, porque, bueno, hay un cambio ahí generacional que no se está dando, porque os comentaba, claro, se cosecha en verano y la gente joven no quiere saber nada, porque vuelven de estar todo el año fuera, y es un cultivo muy familiar. Al final, pues son iniciativas muy pequeñas donde la familia entera se implica en ese momento de cosecha, ¿no? Entonces, están ahora en un periodo de tránsito donde, de hecho, la pregunta que nos hacen es, pero aquí, ¿tú crees que aquí hay futuro? Y pues yo creo que esa idea de los sentidos, de cómo nos relacionamos con lo que nos rodea a través de la estética, que es lo que tiene el arte, ¿no? Que tiene que ver con establecer un conocimiento sensible con el mundo que nos rodea y las cosas que nos rodean. Entonces, lo intentamos hacer a través de ahí, de pues, establecer como esos procesos también de diferenciación que hablaba Brigitte. Por eso, pues a través de algo tan sencillo como extraer el color de una planta, de repente ese material adquiere otro significado. Y no sé si me lío más o si contesto. No, eso es justo la cuestión, y ahí como a lo mejor... Sí, claro, gracias. Coincido con lo que comentas, Susana, y bueno, yo creo que deberíamos empezar diciendo que a lo largo de la historia han habido muchos conceptos como de la obra de arte, ¿no? Y no es una cosa que sea una de mis obsesiones porque soy profesor de Historia del Arte, pues que ciertamente, ¿no? Y es algo que me pregunto siempre, y que tenemos que estar en condiciones de poder justificar y de poder suscribir un concepto de obra de arte u otro, ¿no? Tradicionalmente se ha entendido como imitación, como belleza, como placer desinteresado. Yo no entiendo, yo no combrego con esta concepción de la obra de arte, ¿no? Para mí la obra de arte la entiendo como una herramienta de transformación social, y esto no quiere decir reducir la obra de arte a un panfleto, ¿no?
porque entre otras cosas el arte no ha sido solo palabra, sí que ha sido palabra, lo es y lo será, el arte, pero para mí el arte yo lo entiendo más como Deleuze y Guattari, como sensaciones, percepciones, que son afectos al fin y al cabo, que atraviesan nuestros cuerpos y atravesando nuestros cuerpos transforman nuestras maneras de ser, de sentir y de pensar, transforman nuestra subjetividad al fin y al cabo. Y esto es algo que es irreducible a la palabra en realidad. La estética tiene un algo del afecto, ¿no? De la lógica de los afectos, ¿no? Y esa es su micropolítica, en realidad, ¿sabes? Esa es su micropolítica. Su micropolítica no es legislativa, perceptiva. La micropolítica del arte es saber, poder intervenir en los imaginarios, en saber mostrar esa complejidad de relaciones, ¿no? Que hablaba Brigitte, y creo que hemos intentado hacer en Imaginarios Multiespecies, ¿no? Con esa metodología de esas inmersiones en las formas, en cómo ciertas especies conviven de manera vital y letal con otras especies, ¿no? Y cómo esas inmersiones posibilitan nuevas compresiones, nuevos entendimientos, pero también nuevas relaciones y nuevas maneras de actuar al final, nuevas maneras de sentir, pensar y actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en ese punto se une mucho, ¿no? Esa capacidad de dibujar y de proyectar la complejidad, que es algo que está amputada completamente, que cada vez la simplificamos más con esas demandas, ¿no? por la eficiencia, por la optimización, ¿no? De ese sistema neoliberal que está agonizando claramente, pero que siempre intentamos sobrevivir. Entonces, yo creo que ese es el poder. O sea, por ejemplo, ahora estoy de director en La Panera, pero antes también siempre lo he pensado. El objetivo no es asaltar, o sea, desear cuanto más público mejor para crear una masa crítica, para poder asaltar la macropolítica, ¿no? El arte tiene un poder micropolítico que es muy efectivo, pero que no son diferentes ligas. O sea, no sé si me entiendo. Podemos discutirlo, ¿eh? Yo acabo aquí. Sí, como... Bueno, hay un tema también que sí. En cada encuentro yo creo que es también interesante, ¿no? Porque al final en este tipo de ejercicios hay como un grado de incertidumbre que cuando hablamos de incertidumbre parece que es algo que nos genera terror, pero también tiene que ver con estar abiertos a ese proceso como de intercambio y de contaminación, ¿no? Que se producen en este tipo de encuentros, porque al final cuando pasas tiempo con la gente, pues también tienes que estar dispuesta a que pasen cosas y no siempre es predecible lo que va a pasar, como pues bueno, pues a lo mejor pasas tiempo con comunidades donde esperas una cosa y a lo mejor pues no pasa nada o es distinto a lo que tenías en mente, ¿no? Entonces yo creo que también el arte tiene mucho que aprender de este tipo de procesos. Al final hablamos sobre prácticas descentralizadas, ¿no? Y yo creo que eso es importante, mantenerlo, o sea, tener esa idea en mente, que son procesos que se van como retroalimentando y que tienen que ver con el cambio constante, ¿no? Con encuentros y con ese tipo de intercambios. En ese sentido, como en una conversación previa que tuvimos para preparar la mesa, tú, Cristian, también hablaste de este concepto de la serendipia, ¿no? Como el derecho de serendipia del arte. Y en ese sentido, como es una pregunta un poco provocativa, pero como hasta qué punto pues, esto choca con esa idea teleológica de darle una utilidad social a cuestiones artísticas, sea de micro o macropolítica. Es decir, que hasta qué punto matamos en cierto sentido una cuestión artística o una percepción artística cuando le queremos dar una finalidad concreta de trabajar con una comunidad, de llegar a un resultado concreto. Entiendo. Y tal, ¿no? Y eso es algo como que, por ejemplo, como en esos proyectos europeos se fomenta mucho, se fomenta por lo general mucho a través de las instituciones mecenas y las políticas culturales, por ejemplo, de Inglaterra, que el Arts Council de Inglaterra pues como lleva esto inscrito como en fuego en su estrategia. Entonces, siempre tengo un poco de miedo hasta qué punto como algo que nació en los 90 como una práctica rompedora, crítica, ¿no? Como la práctica del arte colaborativo como más disruptiva, se convierte en algo que intenta como casi dar servicio a una ingeniería social que de una forma u otra no se puede como resolver. Sí, al final es un manejo de expectativas constantes. Sí. Por lo menos en nuestro caso, pues tenemos de un lado lo que los agricultores creen
qué va a pasar con esos materiales, las expectativas del lado del ayuntamiento, de la gente a la que vamos entrevistando, nuestras propias expectativas, pero yo creo que al final, claro, es hasta qué punto hay un grado de confianza por parte de este tipo de iniciativas para que se generen espacios nuevos, que al final estamos hablando de esa idea de diferenciación es lo que hace que haya una evolución en los significados, ¿no? Si repetimos todo el rato lo mismo, estamos congelando la producción cultural, ¿no? Y estamos congelando ese tipo de procesos que es lo que hace interesante que pasen. Entonces, bueno, pues es complejo, es ese manejo de entre, pues, hasta qué punto tienes que también ceder en algunas cosas para de alguna manera generar un aprendizaje conjunto. No sé, no creo que haya una sola respuesta, no sé cómo... Sí, pero... Es un debate abierto, no sé, sí. Es que hay muchas implicaciones, muchas de las cosas de las cuales podríamos hablar. Es decir, yo no entiendo que la función del arte sea, como a veces se confunde, ¿no? La bioremediación, por ejemplo, los proyectos eco, ¿no? Sí. No es esa su función. El arte nunca puede suplir la tarea de los ambientalistas, ¿no? De los biólogos, que diseñan, ¿no? Hay una confusión ahí, quizás, que en gran parte también, en gran medida, pues muchas veces es porque no queda claro, ¿no? De nuevo, cuál es el papel del arte y qué concepto de obra de arte se suscribe, ¿no? No sé. Yo ya os digo, o sea, yo pienso que el rol del arte es, o sea, opera a un nivel de la subjetividad, de los imaginarios, y eso es una capacidad no porque sea micropolítica que tiene que ser blanda, ¿eh? O sea, lo digo en lo que respeta a lo que es algo que no es obvio, no es algo sino que es algo que es una micropolítica sutil o discreta, pero que está ahí. Por otro lado, no todas las obras de arte funcionan igual, es decir, hay afectos, ¿no? Percepciones, sensaciones que son descafeinadas, que son de baja intensidad y que no tienen ningún impacto real sobre los cuerpos. En cambio, hay otras modulaciones de afectos, perceptos, pues que sí, ¿no? O sea, también, pero o sea, decir que el arte es una herramienta de transformación social no quiere decir que el arte esté subordinado a ninguna causa, ni ecológica, ni socialista, ni fascista. ¿Sabes? Eso es como yo lo entiendo yo. Va por otro lado. Que estamos muy en el tiempo, pero queremos abrir para una o dos preguntas al público si las hay. Si no, seguimos directamente luego con Yayo y Fran y tal. Pues entonces terminamos con una puntualidad germánica y damos paso a vosotros directamente. Muy bien. Muchas gracias, Cristian, Susana.